Tú sabes que mi mamá siempre tiene esto que ella me dice: hija, más vale un rojo que 100 rosados. ¿Qué es eso que te está molestando, que tú estás cediendo? Yo lo veo distinto. 2 generaciones y un café sin azúcar. Hola, Nina. Hola, Su, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, chévere. ¿Nos pedimos el cafecito de siempre? Sí, vamos a pedirlo. 2 sin azúcar. Su, mira, te voy a mostrar un TikTok que me envió una tía, ¿verdad? Porque quiero saber qué opinas de esto. Mira, aquí está. Buenas noches, os vengo a enseñar un mail que me acaba de mandar mi jefa. Os lo dejo por aquí. Hola Claudia, sé que son las 10 de la noche y que no te encontrabas muy bien hoy. Efectivamente, iba trabajando desde las 8 de la mañana para media hora para comer y llevo 2 días con un resfriado tremendo. No obstante, de verdad que necesito que termines el proyecto que teníamos para hoy. Spoiler, no trabajo en medicina, no depende la vida de nadie de mí, no opero a corazón abierto, no aterrizo aviones, no pasa nada si el proyecto no está. Recuerda que no quieres ser una fracasada y que has trabajado mucho para llegar hasta donde estás hoy. Gracias. Por supuesto, si no lo haces me decepcionarías mucho y por descontado te veré como una conformista. Tela. Así que manos a la obra y déjate de excusas, que con excusas nunca llegó nadie a ningún lado. Me avisas cuando lo tengas. Yo no sé tú, pero me he quedado de piedra cuando he leído este mail. Y lo primero que se me ocurre es denunciarla al comité de ética de la empresa. Y luego resulta que ella dice, la jefa era yo, de cómo tú misma no te ponías límites. Entonces quería traer el tema de los límites hoy contigo. Ah, imagínate tú. Yo pensaba, Nina, que me ibas a hablar de la tía fastidiosa que mandaba TikToks innecesarios. Que bueno, ahora si tú combinas una cosa con la otra, todo tiene que ver con límites, ¿no? Exacto. Tú sabes que yo tengo muchos años en el mundo corporativo, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es que uno va cambiando y uno se va entendiendo a medida que uno envejece. La cosa es que yo envejezco gracefully, pero la verdad es que a medida que uno crece y tiene experiencias, uno se da cuenta que tú te vas entendiendo mejor y vas entendiendo mejor qué eres capaz de aceptar y qué cosas no eres capaz de aceptar. Pero yo siempre llego a la pregunta, y yo no sé cómo tú lo ves, Nina, es ¿para quién son los límites? Sí, y yo creo que eso es como lo primero que siempre hay que tener como en cuenta, porque al final uno siempre ve cómo poner límites, pero siempre piensas que es hacia los demás. Y no es hacia los demás. No, no necesariamente. Yo siento que tienes que ponerle el límite al otro, pero es porque te estás respetando a ti, básicamente. O sea, te estás poniendo el límite realmente a ti para que eso no te perjudique a ti. O sea, que tú lo que me estás diciendo es que de la forma en la que tú ves el límite es para ti, es cuáles son las reglas del juego para ti. Exacto. Entonces, el que me va a experimentar a mí en la vida, en una relación, en el trabajo, va a utilizar o va a seguir esas reglas del juego. Es como ir a Disney, pues. O sea, que tú, estas son las reglas. No se monte con gorra, no se monte con lentes, no sé qué, y si no tiene este tamaño, no se suba a la atracción. ¿Así es como lo miras tú? Sí y no. Ajá. O sea, te digo porque sí, o sea, sí porque esas son tus reglas y es como tú estás dispuesta a moverte y a utilizar todo esto, pero no porque no necesariamente la otra persona vaya a respetar tus reglas y esa persona va a hacer lo que quiera y es libre de hacer lo que quiera. Ah, Simplemente, ¿cómo tú te vas a proteger delante de eso? ¿Tú para entonces, quién crees que es los límites? pues mira, yo creo que sí puedo coincidir en el tema de que el límite tiene que ser para ti, ¿no? Es para tú entender hasta dónde estás dispuesto a aceptar y dónde ya no. Y fíjate que yo en el mundo corporativo eso ha evolucionado mucho, al menos para mí, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tenía 25 años y empecé a trabajar, claramente yo permitía todo y de hecho me reflejo mucho con el TikTok al que hace referencia porque es verdad, yo cuando empecé a trabajar, yo tenía 25 años, yo todo lo que quería era ser la mejor. Entonces, a mí no me importaba si tenía que trabajar un fin de semana o por la noche o si tenía un jefe que quizá no me trataba de la mejor manera. Nada de eso me importaba porque para mí eso no era un límite que yo tenía. Quizá tiene que ver con la autoestima, quizá tiene que ver con un deseo profesional, pero no era algo que me hacía ruido. Pero conforme yo he crecido, he tenido familia, he tenido otras experiencias, la realidad es que ese límite para mí lo he entendido y lo he adoptado a mi día a día, ¿no? Entonces, fíjate que pareciera ser entonces que cuando hablas de límites,
evolucionan contigo. Sí, no, y justamente te iba a decir, porque tú me dices eso y yo más bien lo que recuerdo es una Susan, que a mí nunca se me va a olvidar, porque de hecho yo me fui a un one-on-one con este tema, decía, es que a mí me parecía impresionante que Susan, escucha, llegaba a las 9 y se iba a las 6. No importaba lo que pasara, ese era su horario. Y me acuerdo que yo de 20 años, empezando también el mundo corporativo, era... ¿Sabes qué? Me voy a quedar hasta las 11 de la noche, que si hay que hacer la lista, que si hay que quedarse, todo hasta el fin de semana hay que ir. Y me acuerdo que cuando empecé a ver, como que no, pero ya va, ella de 9 a 6 justo y hace lo que tiene que hacer y no le queda ni pendiente, no le queda nada, ella es productiva realmente. Pero hoy me estás diciendo eso, veo que es como un límite que te pusiste a ti misma. En ese momento yo lo veía como que no, es por su productividad que ella lo logra, pero capaz fue un límite que te pusiste. Bueno, fíjate, primero déjame debunk el mito, ¿no? Yo no terminaba de hacer absolutamente nada. Siempre me quedaba algo. Pero creo que ahí lo que pasó fue que yo entendí que siempre algo me iba a quedar, ¿sí? Pero lo que no me quedaba era tiempo de calidad para estar con mi familia, con la gente que yo quería. Entonces, trabajo siempre va a haber. Y ahora lo estamos enfocando mucho desde el punto de vista del trabajo. Pero la realidad es que creo que forma parte de primero entender qué es lo que es importante para ti cuando hablamos de los límites, ¿no? Pero luego me queda la duda de cómo llegamos aquí, porque estudiando un poco para hablar de este tema con mis direct reports, ¿no? Con la gente que me reporta a mí, porque realmente mucha gente lo trae a la mesa y de las cosas que he leído, el punto que siempre sale es cómo poner límites. Entonces pareciera que la gente no está tan cómoda teniendo estas conversaciones. ¿Tú qué piensas? Sí, no, yo pienso que la gente no, ¿por qué? Pero ¿por qué no? Pero porque es una conversación incómoda, ¿verdad? Y que va a sacarte a ti y a la otra persona y también porque siempre queremos quedar bien, sobre todo en el mundo corporativo o cuando estamos trabajando y creo que por eso se hace más fácil poner los límites primero en el mundo profesional que en el mundo personal, porque a nivel profesional, bueno, hay unas reglas de juego marcadas por el entorno profesional y por eso puedes pedir que puedes tener esa conversación incómoda. Porque las reglas del juego están marcadas, de que este es mi horario, de que este es tal, y capaz ahí se te hace más fácil. Pero cuando vienes y lo trasladas al mundo personal, dices, ya va, aquí no hay reglas del juego. Porque no tengo unas reglas. ¿Por qué? Porque yo nunca me he puesto las reglas de, escucha, ¿sabes qué? Yo quiero que las cosas sean así, como las quiero yo. Tienes que negociar también con el otro de cómo quiere las cosas el otro. Y las reglas se forman entre las dos personas que están en ese negocio de límites. Mira, valga el inciso, yo lo veo distinto. Ok, cuéntame. Porque yo siento que en el entorno familiar, digamos que la familia tú la tienes que dividir entre tu círculo cero, papá, mamá, hermanos, con los que creciste toda tu vida, y luego tú tienes que hablar del círculo un poquito más grande, ¿sí? Yo siento que con tu círculo cero, usualmente hay tanto amor y tanta confianza que a pesar de que la conversación sea difícil, tú sabes que no estás lastimando a nadie o que ese entorno, ese círculo cero, va a ser capaz de salir de ese daño o de ese golpe mucho más rápido que, por ejemplo, tu círculo cero más uno, ¿no? Que es tus cuñados, tu pareja, etcétera, etcétera. O sea, y yo lo he visto mucho, muchas de las cosas que yo he leído de maternidad, ¿no? Ponen un ejemplo que es el bebé que se porta súper bien en el colegio, pero cuando llega a la casa se porta malísimo, ¿no? Entonces se porta malísimo porque sabe que su mamá lo va a amar sobre todas las cosas. Entonces no importa la pataleta que tú hagas, tu mamá te va a amar sobre todas las cosas y va, aunque sea dolorosa, una conversación de límites, la va a aceptar. Entonces para mí es más fácil entrar a esa conversación sabiendo que voy a herir a mi mamá, pero a los 2 días va a estar mejor que entrar a esa conversación con mi suegra, ¿verdad? Que, ¿sabes? De repente no le va a gustar la conversación y va a tener un grudge por 6 meses, ¿no? Aparte porque le quité al niñito, ¿no? Aparte. No, pero claro, pero ahí yo también lo veo distinto también. Es porque tú dices, a veces es más fácil tener la conversación con ese núcleo cero, ¿verdad? Pero también yo siento que ese núcleo cero, lo mismo que en el trabajo, ese núcleo cero primero se forma por mamá y papá, que mamá y papá tienen sus reglas.
y tú sigues las reglas de mamá y papá, te gusten o no te gusten. Entonces, claro, cuando tú estás jugando sus reglas y sus reglas llega a un punto que vas evolucionando, etcétera, todo, y ya, o sea, me pasa a mí ahora que es como que, bueno, ya, escucha, vivo sola en otro país, etcétera, todo, ya mis reglas del juego no son las mismas con las que yo me crié. Y empiezan una nueva negociación, que es lo importante de como que cada etapa de la vida y decir, ajá, ya va, tú tienes tus límites, yo tengo los míos, ya no Ujú. son los mismos límites y capaz esa conversación cuesta porque algo que ellos habían moldeado con sus reglas no, ya no está atajando sus reglas. Y el dolor que da a uno decir, ¿sabes por qué te da dolor? Porque te sientes culpable y es esa culpa la que te hace como que, pero ¿cómo le pongo el límite? Porque tengo culpa. Claro, pero al final del día, ¿por qué tú sientes, o sea, de dónde viene ese tema de la culpa, ¿no? Yo creo que esta conversación tú y yo, no sé si yo te lo he mencionado alguna vez, Nina, ¿no? Pero uno no es un pote de Nutella, ¿no? O sea, tú no le tienes que gustar a todo el mundo, ¿sí? Y yo creo que quizá muchas veces eso viene del tema de temor a no ser aceptado o de temor a ser De no rechazado, encajar, ¿sí? sí. Y de no encajar. Recuerda que somos un animal social, ¿no? Y el ser humano quiere encajar todo el tiempo. Lo que pasa es que yo creo que yo también a través de los años he aprendido que con quién tengo que encajar primero. Tengo que encajar conmigo. O sea, si yo no me Exactamente. gusto yo y si yo no estoy contenta conmigo y si yo no encajo conmigo en mi vida y en lo que yo quiero hacer y en lo que me hace feliz y me hace estar en paz, ¿cómo voy a encajar con el resto del mundo, no? Entonces, quizá partiendo de esa premisa, que no es egoísta, yo no la veo egoísta, es más fácil poner los límites, ¿no? O sea, si no es acerca de mí, acerca de quién es. Es que, y ahí estamos totalmente de acuerdo, y por eso decíamos, ¿para quién es el límite? Para ti, porque si no estarías siendo egoísta contigo. Claro, O sea, de que si tú no te respetas tus reglas del juego, ¿verdad? Y no tienes esa conversación incómoda, al final es que vas a ser egoísta contigo, porque vas a seguir sucumbiendo a las reglas del otro y no a las reglas en conjunto, a las reglas negociadas. claro. Y entonces, en el momento en el que tú dejas de poner los límites, tú pierdes porque entonces permites dinámicas con otras personas o con ambientes que no necesariamente son productivos, ¿no? Y de ahí yo creo que viene todo este tema de las relaciones tóxicas, ¿no? Las relaciones tóxicas es porque tú permites que alguien transgreda tus límites, supongo, ¿no? Sí, a juro no tiene que ser una relación tóxica, pero sí relaciones que ya no te benefician porque creciste, porque tienes otro, porque vas cambiando, porque lo que es importante es saber, ok, mientras tú vas evolucionando, tus límites van cambiando y tu círculo va cambiando porque también tienes que poner ese límite nuevo que tienes en tu vida. Entonces, evidentemente, eso va cambiando. Y ese límite es importante que tú te lo respetes y que tú lo aceptes. O sea, tú tienes que entender y aceptar. Yo creo que el primer paso es concientizar qué es eso que te está molestando, que tú estás cediendo. Porque si no lo internalizas y no lo reconoces, es que aunque pongas el límite, si tú realmente no estás clara de cuál es el límite, de dónde está viniendo ese límite, es que la otra persona tampoco te va a hacer caso. ¿No sería mejor mirar el límite no desde lo que te molesta, sino desde lo que te hace feliz y lo que te da paz? También, totalmente. O sea, yo creo que al final todos los seres humanos queremos buscar paz. Yo lo veo desde el punto de vista de que, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para preservar mi ser, para preservarme? Y cómo quiero yo que los demás me experimenten. Me experimenten no de que me metan en un laboratorio, sino que cómo sea esa experiencia de lidiar conmigo. Al final del día es como si tú idealizas una relación, ¿cuáles son las reglas de esa relación que idealizas? ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo tenemos esa conversación? ¿Qué hay que traer a la mesa de esa conversación? Porque fíjate, tú hablas de la relación con papá y mamá y las reglas del juego con papá y mamá que pueden haber durado, bueno, yo tengo 46 años, ¿no? Entonces tú tienes 46 años viviendo con unas reglas del juego y con una dinámica con papá y mamá. Cambiar 46 años de una forma de interactuar es distinto. Entonces, ¿cómo abordas esa relación, esa conversación? Porque no es cómoda. No, no es cómoda. Yo creo que también primero aceptando el hecho de que esa persona no va a cambiar porque tiene 46 años actuando de esa forma y no va a cambiar y tienes que aceptar desde ahí y por eso es que el límite es para ti porque tú tienes que saber, ok, si esa persona no va a cambiar,
cómo va a cambiar mi dinámica y qué voy a hacer yo al respecto para protegerme de esta dinámica. Porque es mi responsabilidad, porque ya yo sé que, o sea, yo no cuento con la otra persona. ¿Tú en verdad crees que no cuentas con la otra persona? Yo creo que si tú abordas la conversación desde un punto de vulnerabilidad, es más fácil encontrar ese lugar común con la otra persona, ¿no? Donde la conversación no se inicia desde un reproche o desde el ego o desde me estás haciendo sentir mal, sino más bien desde aquí estoy yo y esto es lo que yo necesito. Aquí estoy yo, esto es lo que yo necesito, pero también decir, vale, ok, aceptar y entender la circunstancia como es e ir desde el amor y desde el cariño que tú le tienes a esa persona a hacer esa parte vulnerable. Pero tú tienes que también protegerte ya desde antes. Protegerte en el sentido de decir, ok, si esta conversación funciona o no funciona, ¿qué es lo que yo quiero que pase? O sea, ir con una intención a esa conversación, una intención que va también con mucho cariño, pero una intención que también tiene que ir de la mano de una protección de tu límite, porque tu límite es tuyo. Y tú no sabes cómo va a responder la otra persona y le vas a dar la apertura a que respete o no ese límite. O sea que lo que tú me quieres decir es que hay que tener como también consistencia, ¿no? Una vez que tú estableces un límite, bueno, claro, yo lo veo con mi hijo, ¿no? Yo lo veo con mi hijo, o sea, el límite es tableta hasta las 8 todos los días. Entonces, después de las 8 no hay tableta, entonces ese es el límite, o lo veo con mi perrito Jack, ¿no? En la Exacto. cama no se monta. Entonces, ese es el límite y lo que es que ser consistente con ese límite. Claro, porque imagínate que un día tú vengas y le digas a Pedrito, ¿sabes qué? Porque ese día Pedrito está en su mejor momento de mamá, 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 ¿sabes qué? Tienes una hora más con la tablet, la tienes hasta las 9. Ujú. Entonces, ¿qué va a hacer él? Él va a venir, mamá, 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 para que tú le des una hora más todos los días. Entonces, y tú no quieres eso porque tú no le quieres dar la tablet todos los días. Ese es el límite y la regla. Y no lo quieres por X o Y de tus razones de crianza. Pero al final es eso, y cómo tú vas a hablar con Pedrito es explicarle luego, desde que ya lo dejaste 10 días seguidos, quedándose hasta las 9, decirle ahora, no, mira, escucha, es hasta las 8. Cuando no Claro. fuiste consistente con tu propia regla, ¿sabes? Entonces ahora él también se queda como que, escucha, ¿qué me estás contando? Ahora. Que cuando no fuiste consistente. Que Pero fíjate que me pones a pensar, ¿no? Y lo que se me viene a la mente es que solamente sabes tú tus razones para un límite. Solamente las Y por sabes eso tú. se las ¿No? tienes que comunicar al otro, para que el otro también entienda. Yo no creo que es necesario justificar un límite. O sea, solo tú sabes cuánto te aprieta tu zapato. O sea, ¿quién soy yo para decir, bueno, ese dolorcito yo lo puedo soportar por mucho más tiempo? No sé si lo ves así. Yo lo que siento es que cuando tú tienes un límite, no hay que justificarlo. Quizá muchas veces ese es el problema y lo que nos impide tener la conversación, ¿no? Que tú sientes la necesidad de tener que justificar un límite. Al final del día, no sé, no me gusta llegar a la casa y que huela a comida. Ese es mi límite. Y no me gusta porque no me gusta. No te lo tengo que justificar. Exacto. O tú sí crees que hay que hacer no sé. No yo tienes puedo que no tienes que justificarlo porque al final, ahorita ya somos todos grandes, etcétera, todo y ya, ajá, cada quien sabe su dolor. Pero el límite viene también de decirlo, de comunicarlo. No justificarlo, pero sí comunicarlo. Porque Bien. la otra persona no sabe. Y entonces, claro, tienes que ser un poco coherente. Hoy digo que no me gusta, pero al día siguiente yo soy la que cocina. Que- y él llega a la casa y la casa huele a la comida que no te comiste tú, ¿sabes? Entonces, Claro, claro, claro. está siendo también incoherente. Entonces, claro, la otra persona de repente dice, no, me pusiste este límite a mí, pero tú tampoco te lo cumples ni a ti misma. Ujú. Y si la persona nunca se lo comunicaste y tú tienes una molestia y de repente 10 días después vienes y le dices, es que a mí no me gusta como cuando llega a la casa y no huele la comida. Ya vas, escucha, ¿qué me estás contando? Porque nunca me lo has comunicado. No me lo tienes que justificar, pero no tienes que explotar cuando nunca me has comunicado el límite. Y por eso es tan importante comunicar cuáles son esas cosas que nos dan paz. Ya ahora yo entiendo. Fíjate, tú sabes que mi mamá siempre tiene esto que ella me dice, hija, más vale un rojo que 100 rosados. Y yo creo que eso realmente refleja lo que tú me estás diciendo ahora, porque claro,
yo miro los 100 rosados como 100 oportunidades en las que tú permitiste que se transgrediera un límite poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y claro, cuando llegaste al número 101, la Ya gente no piensa que quiere. estás loco porque explotaste de una manera completamente descontrolada, porque claro, es una acumulación de transgresiones a tus propios límites por un periodo sostenido de tiempo. Sin embargo, si tú tienes un rojo, entonces el equivalente de ese rojo es esa conversación quizá no tan cómoda, pero donde tú comunicas claramente cuál es la expectativa y cuál es el límite, ¿no? Exactamente, no, y que si tú estás poniendo ese límite, estás poniendo esa expectativa y la otra persona también está aceptando tu límite, ok, ¿cómo vamos a trabajar los dos juntos para que se cumpla este límite? Porque tú le estás teniendo unas expectativas sobre la otra persona. Bueno, y también la otra sobre ti, ¿no? Porque, o sea, no es que nada más yo Exacto. ponga acá, ¿no? Hay No, no, varias. no, 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 claro, de los dos. Por eso digo, lo importante de la comunicación y de la conversación, de decir, mira, ¿sabes qué? Estos son mis límites y por eso yo creo que lo primero que tienes que hacer es, ¿para qué quiero este límite? ¿Qué hace este límite en mí? ¿Qué es lo que me da felicidad para yo poder con eso ir al otro? O sea, ¿qué tipos de límites podría haber? Entonces, tienes límites para tus relaciones, tienes límites para las relaciones personales, las laborales, límites para tu propio cuidado personal, ¿no? Pero al final creo que va todo de lo que te hace feliz, de lo que te da Sí, paz. exacto, los límites van acorde a cómo tú quieres vivir tu vida, básicamente. Porque escucha, capaz tú y yo queremos buscar la paz, pero capaz hay otra persona que no le interesa, quiere su vida caótica. Yo digo que todos los seres humanos quieren paz, pero no sabemos qué loco hay por ahí que no quiera... Depende, depende. Yo a los 25 lo que quería era plata, pero ahora pero bueno, Por entonces, eso, pero... entonces fíjate, ¿qué hemos dicho? Hemos hablado de que es súper importante poner el límite y Sí, ponerlo mientras más temprano en la relación, mucho mejor, ¿sí? exacto. Y en la relación hasta contigo, porque a veces tú misma te tienes que poner límites a ti. El ejemplo que dábamos al principio de la chica que no se ponía límites a ella y ella era su propia jefa. O sea, te tienes que poner límites a ti misma y hablar contigo. Entonces, eso, comunicarlos claramente. Lo otro que para mí de todo esto que hemos hablado hoy es súper importante y es entender que no tienes que justificarlos, ¿no? Para mí eso es súper importante, que no es necesario decir por qué este límite es para mí importante. O sea, ¿y para qué me funciona? No justificándolo. Y luego lo otro que también me llevo de aquí, Nina, es cómo abordar la conversación. Y me gustó mucho algo que tú dijiste que es abordemos la conversación desde el amor. Y no es la culpa. Entonces, lo otro que me gustó de lo que tú me dijiste fue que abordemos las conversaciones desde el amor, no desde el ego, no desde cómo me hiciste o no me hiciste sentir, y tampoco desde la culpa ni desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Sí, Entonces, esas tres cosas me llevo hoy de esta conversación contigo, Nina. Tengamos la conversación, tengámosla desde el amor y no es necesario justificar porque un límite es sí. importante. Porque lo que, más que todo, tienes que entender que el límite es para ti. Para ti y por ti. That's it. Bueno, se me acabó el café y a ti. A mí también, ya. ¿Pedimos Vamos a otro o pedir lo hablamos otro. la próxima vez? Vamos a pedir otro. Yo lo veo distinto. 2 generaciones y un café sin azúcar. Idea original, producción general y conducción de Susan Pérez y Nina Páez. Diseño de producción y edición, Leo Ñani. Síguenos en Instagram y Spotify como @yo lo veo distinto para que no te pierdas ningún estreno. Gracias por escucharnos.